Las zapatillas para correr son un elemento clave para cualquier corredor, ya sea un corredor principiante o un corredor experimentado. Aunque son importantes para asegurar una carrera cómoda y segura, a veces el precio de estas zapatillas suele ser un tanto elevado. Sin embargo, es posible ahorrar dinero en zapatillas para correr sin comprometer la calidad y el rendimiento. En el video de hoy te voy a enseñar algunos de los mejores modelos de zapatillas para correr que vamos a conseguir a un precio muy accesible y cómo elegir las que mejor se adapten a tus necesidades, ya sea para entrenar, para los días de mucho kilometraje, para competir o para alguna pisada pronadora. En resumen, hoy te voy a contar cuáles son algunas de las mejores zapatillas para correr que vamos a encontrar en el mercado por menos de $100. La primera zapatilla que te voy a recomendar con un excelente precio es la Fila Float Knit. Es una zapatilla para rodajes, funciona bien tanto en pesos ligeros como en corredores pesados. Indicada para entrenamientos de larga distancia, con un upper 100% reciclado que demuestra buena calidad y ser resistente a todo tipo de rozaduras. Es una zapatilla muy robusta y con una gran amortiguación. Cuenta con la espuma Float de gran durabilidad y retorno de energía y la suela de caucho Evergrip que nos ofrece una larga vida útil. Lo que está claro es que los elementos de esta zapatilla priorizan el confort y la vida útil, dejando de lado la ligereza y la transpirabilidad, lo que la convierte en una zapatilla un poco pesada. Pero para rodajes tranquilos eso no será un problema. En Argentina cuestan algo de 26.000 pesos, que serían aproximadamente unos $70 americanos. Otra zapatilla que te voy a recomendar es la Saucony Axon 2. La Axon 2 es una zapatilla de running para correr suave, pero es un tanto versátil por su ligereza. Esta zapatilla tiene mucho para ofrecer a los corredores de todos los niveles a un precio muy razonable. La Axon 2 cuenta con una parte superior de malla delgada que añade densidad a la parte delantera al mismo tiempo que mantiene la zapatilla lo suficientemente ventilada y con un peso ligero. Utiliza la espuma Power Run en toda la mediasuela para crear una entresuela bien amortiguada y un buen retorno de energía. Cuenta con una suela que tiene un excelente agarre y una larga vida útil, aunque lo más probable es que la malla delgada del upper se rompa mucho antes de que acabemos con esta suela. Sin dudas es una gran zapatilla para todos los días. Su precio en Argentina es de unos 34.000 pesos, equivalentes a unos $90 estadounidenses. Ya pasando a otro tipo de objetivos, vamos con zapatillas mixtas. Esas que mantienen un equilibrio entre amortiguación y respuesta, que te pueden servir para usarlas en todo tipo de entrenamientos. Esas que son ideales si tenés un único par de zapatillas para entrenar. En este caso te voy a recomendar las Puma Velocity Nitro 2. Son ligeras, con una gran capacidad de respuesta y muy cómodas. Las Velocity Nitro tienen todo lo que podrías pedirle a una zapatilla de running. Su amortiguación con la tecnología Nitro Foam de una densidad intermedia es una espuma equilibrada con un gran retorno de energía. La suela exterior es del compuesto Puma Grip, un caucho muy duradero que tendrá una larga vida útil. Las Velocity Nitro 2 son muy versátiles tanto para entrenamientos suaves como para esos días que necesitamos ajustar un poco el ritmo. Son ligeras y con una gran respuesta. Realmente por su precio es uno de los mejores productos que se pueden conseguir actualmente en Argentina, ya que cuestan unos 34.000 pesos, equivalentes a unos $90 estadounidenses. Ya pasando a otro tipo de objetivo, te voy a recomendar unas voladoras para esos días de series, entrenamientos rápidos y por qué no para competencias de corta distancia. En ese caso tenemos las Adidas Adizero RC4. Para corredores livianos hasta 70 kilos, son unas zapatillas que aportan un gran rendimiento y explosividad en las competiciones. Están diseñadas para los entrenamientos de velocidad. Su mediasuela está compuesta por la espuma Light Strike, un compuesto muy ligero, receptivo y dinámico. De tacto bastante duro, por lo que no sería recomendable para entrenamientos de mucho kilometraje. Tiene una suela de caucho convencional y un sistema al que Adidas lo denomina Torsion Rods, que es esa pieza plástica ubicada entre la suela y la entresuela que sirve para aumentar la transferencia de fuerza hacia adelante. La Adizero RC4 es una zapatilla muy dinámica y con un precio bastante atractivo. En Argentina se consigue por unos 35.000 pesos, equivalentes a unos $90. Otra opción accesible que tenemos para esos días de series rápidas son las Fila KR5. Para corredores de hasta 75 kilos, es una zapatilla súper ligera con un peso inferior a los 200 gramos, con un upper súper perforado y ventilado que aporta mucho a su ligereza.
con una espuma muy receptiva, de tacto blando, con unos perfiles bastante bajos, lo que hace que no sea muy recomendable para entrenamientos de mucho kilometraje. En su suela tiene el caucho Evergrip, que le da una buena tracción en cualquier superficie. La KR5 es una zapatilla muy ágil, tan ligera que pareciera que no llevas nada puesto en los pies. Será muy fácil aumentar la velocidad y sostener ritmos de competición con ellas. Como punto negativo tiene su vida útil, con un upper muy fácil de romperse, una amortiguación algo inestable y una suela muy poco duradera. Pero si tu objetivo es solo usarlas para los días de series o competencias cortas, la KR5 te va a dar un gran rendimiento por un precio muy accesible. En el país se consiguen por unos 25.000 pesos, equivalentes a unos $70. Ya pasando a otro tipo de zapatillas, como pueden ser zapatillas exclusivamente de competición, si queremos competir en distancias más largas como maratón o media maratón, tenemos las Fila Racer Carbon. Una zapatilla muy rápida y con placa de fibra de carbono, para sostener ritmos desde 4:30 o más rápido durante muchos kilómetros. Con un upper súper ligero de un material termoplástico perforado similar al que teníamos en la primera versión de las Vaporfly Next, que no absorbe humedad y es muy transpirable. Tiene una espuma blanda, de perfiles muy altos y muy responsiva. En su interior tenemos una placa de fibra de carbono que nos va a impulsar hacia adelante en cada paso. Es una zapatilla de características tope de gama que te permitirán mantener ritmos muy ágiles durante muchos kilómetros y con menos esfuerzo. La Fila Racer Carbon se puede conseguir por unos 36.000 o 38.000 pesos argentinos, que equivalen a $100 americanos. Ya pasando a otro tipo de zapatillas, como puede ser un calzado para un corredor con pisada pronadora, tenemos las ASICS GT 1000 en su versión 11. Es una zapatilla para rodajes con soporte moderado. Tiene un poste medial al que denominan Light Thrust, que se asienta en el lado interno del talón y la parte media del pie, dándole mayor soporte a tu pisada y tratando de controlar la pronación. Tiene una mediasuela de espuma Flight Foam, de tacto intermedio y buen retorno de energía, que además se combina con la tecnología gel en la parte externa para hacer más suaves los aterrizajes. La parte superior es de una malla jacquard de muy buena calidad, que asegura una buena circulación de aire para darte una excelente transpirabilidad. La suela exterior tiene un buen agarre en superficies lisas y es muy resistente a la abrasión gracias al caucho Ajar de ASICS, lo que garantiza una larga vida útil. Las ASICS GT1000 se consiguen en Argentina por unos 34.000 pesos, equivalentes a unos $90, lo que la convierte en una excelente zapatilla de entrenamiento para aquellos con un presupuesto limitado que desean un calzado con buena estabilidad. Como vemos, tenemos varias opciones económicas y llenas de tecnologías para correr, sin resignar calidad y rendimiento. Estos modelos son muy adecuados para la práctica deportiva y te alcanza y sobra para cubrir todas tus necesidades como corredor amateur. Puse un techo de $100 porque es un valor en el que podemos conseguir productos de calidad y con un buen rendimiento. Si tu idea es correr de manera más frecuente, invertir en unas zapatillas de calidad va a ser una buena idea para proteger tu cuerpo y mejorar tu rendimiento. Por eso, las zapatillas que vimos hoy son las más económicas que cumplen con el estándar de todo lo que debería ser una zapatilla para correr. Hay que tener en cuenta que la elección de la zapatilla adecuada va a depender de tus necesidades y preferencias personales. Por eso hice esta selección con varias opciones para que puedas elegir aquella que se adapte mejor a tu tipo de pisada y a tus objetivos de entrenamiento. Si te ha quedado alguna duda, la puedes dejar en los comentarios, o si no, me puedes ir a seguir a Instagram y ahí me haces cualquier consulta que te interese saber. Si el video de hoy te sirvió, por favor, hacémelo saber dándole clic al botoncito de me gusta. Y si este contenido sobre material para corredores te interesa, no te olvides de suscribirte al canal haciendo clic en este globo para que no te pierdas los próximos videos que se vienen. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Estas fueron la selección de las mejores zapatillas que vas a conseguir por menos de $100. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en un próximo video con más calzado para corredores.